Vamos a poner esto de acá. Bien. Bueno, entonces les decía, estamos trayendo cada semana de estas clases sincrónicas un invitado para que nos cuente sobre su trabajo, nos cuente sobre su experiencia en el mundo de la fotografía y con alguna mirada puesta en los ejercicios que vamos haciendo. Ustedes saben que este segundo módulo que estamos trabajando habla sobre la fotografía de objeto, y bueno, y hoy lo trajimos a Fernando Zambade, amigo, fotógrafo primero, amigo, maestro y bueno, director de su espacio, una galería de artes que se llama Modo Visual. Y nada, creo que con eso ya es suficiente presentación, ya vas a poder hablar vos, ya lo estuvieron escuchando recién, así que bueno, un aplauso para Fer, que llega, y te escuchamos, Fer. Gracias, ¿cómo están? Bueno, Fernando Zambade es mi nombre. Yo estudié básicamente fotografía. Cuando era chico me recibí en el año 98 en el Fotoclub Buenos Aires. Después siempre seguí haciendo algunos talleres, pero un poco más dedicado a las artes plásticas, porque me gusta bastante la pintura y el dibujo. Y después empecé a trabajar en diferentes formatos, mezclando cosas. Me gusta el video también. Ya hace como 15 años que me dedico a la docencia, aparte de hacer mi trabajo personal. Hace 10 más o menos que estoy a cargo de un espacio que cambió. Tenía un espacio que se llamaba Mirar, ahora hace 4 que tengo un espacio que se llama Modo, que en este espacio es una galería de arte, que tiene una fotogalería también, que es un poco tratar de promocionar los trabajos de los fotógrafos que hace. Esto es una galería del interior, queda en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Tratar de fomentar un poco la fotografía de autor. A ver, espérenme un segundo, que acá no sé qué está pasando con la galería. Listo, volví, gracias. Que me parece muy interesante que en los pueblos se pueda mostrar, haya espacios para mostrarse, que no solo tengan que ir a la ciudad, o en este caso a Buenos Aires o a La Plata. Un poco ese es mi trabajo. Dentro de la docencia, los talleres que se dan acá, se trabaja también la fotografía, desde la técnica, y después también mucho sobre el desarrollo de las ideas, ¿no? Los laboratorios de ideas. Hace bastantes años también trabajo con proyectos que tienen que ver con chicos. Son proyectos que fueron mutando. Hicimos un libro hace 5 o 6 años que se llama Los chicos miran, que fue un trabajo que se hizo con todos chicos de escuelas primarias rurales, que por medio de un convenio después con la Fundación OSDE pudimos hacer un libro con ellos. Ahora estoy trabajando en la ciudad de Roque Pérez, que es una ciudad vecina, también con 2 tipos de talleres. Uno con chicos en problemáticas, aparte de sociales, legales, donde tratamos de trabajar un montón de conceptos que tienen que ver con el día a día, pero siempre con una mirada desde lo visual, con la herramienta de lo visual. Estamos haciendo un documental ahora con ellos, que, digamos, muchas veces los trabajos, cuando yo trato de trabajar con que ellos saquen fotos en sus casas, o en su barrio, o en su cuadra, eso siempre los traba. Siempre son trabajos que no los podemos llegar a resolver de algún modo. Entonces me pareció, o me puse a pensar cómo podía hacer para acercarlos ellos a sus barrios, porque lo que les pasa en realidad es que les da vergüenza, tanto sus casas, como su cuadra, como su vereda, como su barrio. Entonces, bueno, desarrollamos con unos amigos también, hacer un documental. ¿Y cómo empezar, no? ¿Cómo empezar? Y dentro de este documental buscamos 3 barrios de esta ciudad, uno que es un barrio periférico, uno que es un barrio céntrico y uno que es un barrio rural, ¿no? Y cómo hacer para que vean que la realidad, en el día a día, hay muchas cosas que los unen y no que los separan, entendiendo que la situación económica siempre define un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarlos a otras cosas? Y uno de los elementos que encontramos para poder trabajar fue los objetos, ¿no? Cuando empezamos a preguntarle a todos los chicos cuál era el objeto preferido,
¿Cuál era el objeto de diversión que tenían? Entonces, ahí empezamos a ver que en los 3 barrios los objetos se repetían. Uno más nuevo, uno más viejo, uno de cuero, no sé, la pelota de cuero, la de no sé dónde, no sé qué, pero era la pelota. Entonces pudimos ir entrando también en, bueno, después del objeto, ¿cuál era la diversión? ¿No? El deporte ese, hablemos de la pelota. Y después, ¿cuál era el lugar de diversión? Y era la canchita. Y nos dimos cuenta que de esa manera empezamos a encontrar un montón de lugares en común donde los chicos tranquilamente podían hablar, ¿no? Y tranquilamente lo podían mostrar. Y fue todo a partir del objeto, ¿no? Y entonces, la charla que me propone Seba, yo básicamente en mi trabajo, en mi obra personal, el objeto no es algo de lo que yo más uso, ¿sí? Pero sí la forma de mirar, que me parece como muy importante, ¿no? Yo trabajo como en general en mi obra, se va a encontrar algo del tiempo, algo de la pérdida de las líneas de definición sobre algunas cosas, algún tipo de collage que puede ser plástico o mental, de trabajar con varios temas a la vez. Pero hay una manera que yo me posiciono delante de lo que voy a fotografiar, que tiene que ver con qué me está pasando a mí adentro. Entonces después lo que me pasa es que lo que tengo enfrente, sea un objeto, sea un paisaje o sea un desnudo, se me unifica. Y se me unifica al pasarlo por el filtro de lo que yo tengo ganas de hacer y qué me pasa a mí adelante de lo que yo me pongo, ¿no? Sea un paisaje, sea un cuerpo o sea un objeto. Entonces, yo lo que creo que todo lo que nosotros ponemos adelante, o como yo trabajo, por ejemplo, siempre tiene una carga. Tiene una carga filtrada por mí. Y ahí es cuando vuelvo a hablar esto del trabajo de los chicos y cómo el objeto nos permitió sacarlos de la vergüenza del barrio, porque ellos ya lo pensaban como todo, voy a mostrar todo junto. Y cuando empezamos por cosas chiquititas, los chicos terminaron todos laburando re contentos y mostrando sus cosas re felices. Y todo fue a partir del objeto, de lo más pequeño, de lo chiquito, de lo que sí podían mostrar, de lo que era de ellos, ¿sí? Y que estaban felices con eso. Trabajamos también con los sonidos, trabajamos también con los olores, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué olores son característicos de tu barrio? Y todo después nos definían en un objeto, no sé, las plantas de la señora de acá a la vuelta, el jardín de, y los colores de las plantas de... Bueno, eso es el último trabajo que estoy haciendo, trabajando con los chicos, como para explicarle un poco qué hago. Y ese trabajo puntualmente fue la clave, el destrabe, ¿no? La llave del candado de la traba de no poder laburar, fueron los objetos. Fue pensar el objeto como un símbolo pequeñito de diferentes cosas. Y el trabajo está planteado desde hace, obviamente estamos todavía trabajando, es un trabajo bastante largo, pero me gusta traer acá a esta charla que tiene que ver con el objeto, esa experiencia puntual de cómo el objeto en ese caso nos destrabó todo un trabajo que no lo podíamos destrabar de ninguna manera. Entonces el objeto tiene esa cuestión personal, ¿no? Tiene la cuestión personal del que busca el objeto y también tiene la mirada personal de nosotros, o yo, delante del objeto, ¿qué me pasa a mí? ¿No? Entonces, cuando hablamos de objetos podemos empezar a hablar desde el mingitorio de Duchamp, ¿no? Utilizado sin importar puntualmente ese objeto lo que era, sino como una actitud, ¿eh? Como una actitud, o no sé, o las sopas Campbell de Warhol, digamos, como un objeto tiene desde su definición de palabra, ¿no? Huevo, busco huevos, sí, coso que contiene una cría que van a hacer, ¿eh? Y después todas las cargas que puede tener desde la morfología, desde lo social, desde lo cultural, desde lo político. Entonces, algunos de los trabajos prácticos que nosotros hacemos acá en el taller tienen que ver con agarrar un elemento cualquiera, en una foto fondo blanco, bien sencilla, y después ir trabajándole todo el contenido como con título, ¿no? Todo un contenido. Entonces es buscar un contenido político, buscar un contenido morfológico, buscar un contenido social, digamos, y nos vamos dando cuenta que todos los elementos pueden tener un montón de carga, tanto social, de todo lo que está afuera, más toda la carga que tiene al filtrarlo por mí,
y pararme adelante de ellos. Así que un poco el objeto lo traigo desde este lugar, no siendo una persona que puntualmente trabaje con objetos en mi fotografía. Ni siquiera hago mucha fotografía publicitaria, o sea que tampoco lo hago ni a pedido. Siempre me parece el objeto un elemento, tanto por definición, por lo simbólico, por lo conceptual, súper utilizable y con un lenguaje muy universal. ¿Me van a hacer una pregunta a alguien? No. ¿No? ¿Preguntas no? Bueno, ahora estuvimos hablando de algunos, les voy a mostrar unas imágenes. Ustedes me dicen si la ven. ¿No? Esta es de Marcel Duchamp. Y esta es una foto de Marcelo Brodsky. Marcelo Brodsky es un fotógrafo argentino. Yo no veo nada, no sé que si... viene ¿Ustedes no lo ven? No. No se está bien. No. Ahí. Tenés que presentar la pantalla, no cargo todavía. Denme un segunditus. A ver ahora. Todavía no, Fernando, ¿eh? Bueno. Ahí sí, ahí cargó, ahí está cargando. Ahí Bien, cargó. a ver, volvamos para atrás. ¿Acá se ven? Sí, ahí estamos viendo la de Duchamp, perfecto. Perfecto. Estas son unas fotos de Chema Madós, que es un fotógrafo español bastante conocido, que trabaja con los elementos. Trabaja fondos blancos, cosas bastante simbólico lo que hace. Me parece un laburo bastante piola, donde quizás tenga una carga más intelectual que técnica. ¿Sí? Bueno, obviamente esto de Marcel Duchamp. Y esto les contaba que es una obra de Marcelo Brodsky, que es un fotógrafo que viene del palo del periodismo. Y él tiene un montón de trabajos, muy conocido, y tiene dos trabajos en particular, uno que tiene que ver con los desaparecidos, pues su hermano fue un desaparecido y él vivió el exilio, ¿no? Y después tiene que ver con el atentado a la AMIA. Tiene un trabajo muy particular, que él fue a donde se llevaron todos los escombros de la AMIA y empezó a trabajar con pequeños objetos que encontró en ese lugar y después los fue rearmando o en la fachada o en diferentes cosas. Y acá como el objeto como un elemento documental, ¿no? Después trabajó en esta foto, ya tiene que ver con la cuestión de los desaparecidos, trabajó con todos los archivos, todas las cosas que había encontrado de lo que era de su hermano. Después trabajó con cosas que tienen que ver, acá las tengo, ahí. Trabajó con unas carameleras donde fue guardando todos los elementos que fueron encontrando en los lugares de casas de desaparecidos, dentro de los tribunales. O sea, siempre el objeto de alguna manera tiene una carga desde todos lados. Es lo que más me interesa a mí trabajar desde el objeto. Ahí nos vemos nosotros, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? No estás Perfecto. compartiendo, Fer. Dejaste de compartir. Bárbaro. No estoy mostrando ya imágenes, ¿eh? Ya está. Quería mostrarles esas tres pequeñas cositas de cosas totalmente diferentes de objetos que me parecen interesantes. Acá no tenemos por ahí el tiempo para desarrollar a cada autor. Quizás estaría bueno que chusmeen, algunos son súper conocidos, ya los deben conocer, ¿eh? Pero quizás Marcelo Brodsky o Chema Madós son algunos fotógrafos que es interesante, aunque sea no compartir quizás el criterio estético, pero sí por ahí el concepto de trabajo. Todos los conceptos de trabajo son herramientas que nosotros siempre vamos a tener a la hora de encarar una idea, ¿no? Ver diferentes conceptos de trabajo, cosas que yo no haría nunca, pero me interesa ver y aprender el desarrollo, porque quizás esos elementos sean herramientas más adelante al momento de yo encarar una idea y estar encerrado. Ahí va, bien. ¿Alguna pregunta? Nopo.
Nada, están mudos. Vos hablás de los referentes todo el Silencio. tiempo. Bueno, Lulú, perdón. No, Lulú. silencio, digo, silencio. Ah. Están calentando motores, Fer. Claro. Chicos, pueden ir a- Se van a bombardear a lo último. Cuando se anime uno, por ahí se animan todos. Claro. No, si quiere No, lo no, pueden ¿me escuchan? chat y si Seba me lee Ahí te alguna. escuchamos, Martín. Ahí Martín te quiere hacer una pregunta. Sí, Martín. ¿Cómo No, estás? que les quería decir que Marcelo Brodsky es uno de los impulsores más importantes del Parque de la Memoria, que está al lado de la facultad. Claro, sí. Muchas de las fotos estas que él todos generó con seguramente. el atentado a la AMIA son sacadas en ese espacio. A medida que iban trayendo los escombros, él iba registrando pequeños objetos. Hay un libro entero con esos objetos, que es muy interesante. Exacto, que es un espacio bueno para los de primer año, los que están comenzando, no sé porque a lo mejor no han ido a la facultad, pero es el espacio que está al lado de la facultad y es familiar para todos. Sí, sí. Sí, el trabajo de Marcelo es bastante interesante en cuanto a la documentación. Y él trabaja mucho el objeto como documentación. Mucho, mucho. Me parece muy, muy interesante el trabajo de él. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguno trabaja de ustedes con objetos como idea de trabajo, como cuerpo de obra? No. ¿No, no? ¿De nosotros, de quiénes? De los que están escuchando. A estudiantes y A todos les docentes. pregunto. Sí, por ahí chicos piensen no desde lo artístico, sino como cosa de inspiración. Me imagino que para hacer un packaging, que para hacer un afiche, como se trata de eso también, ¿no? Como el otro día también se habló con Isa esto de lo cotidiano, ¿no? De qué difícil era encontrar eso cotidiano, lo que sacarle foto, nuestra habitación, nuestra casa, ¿no? Y que se vuelva algo, por lo menos en imagen, interesante, ¿no? Digo, los objetos va a pasar lo mismo y pasa lo mismo, por lo que está diciendo Fer, entonces, como pensar en eso. Sí, yo creo que más allá de la finalidad de lo que uno está haciendo, ¿no? Que puede ser como una obra personal o puede ser un trabajo publicitario, una campaña publicitaria, pensar el objeto con el que vamos a trabajar y darle todas las vueltas posibles, ¿no? Desde lo morfológico hasta lo social, hasta lo cultural, o sea, qué connotaciones tiene en todos lados. Me parece que nos abre mucho el espacio de trabajo de diseño. No encerrarnos solamente en una sola cosa, ¿no? Como el uso puntual que tiene ese objeto, sino el uso, la carga política, la carga social, la morfología que tiene. Me parece que para encarar hasta algo de diseño a pedido de un cliente, ¿no? Pensar el objeto desde un montón de lugares, me parece que nos da un espacio muy grande de trabajo. Ahí te dan como algunas, no sé, acotaciones a lo que vas diciendo. Bueno, trabajan mucho mockup, o sea, mucha fotografía descargada para poder aplicar gráfica arriba, que bueno, una de las intenciones es también que el diseñador pueda fotografiar sus propios objetos en vez de buscar mockups y pueda aplicar las gráficas sobre el objeto propio. El objeto es central, dice ahí alguien acá, Erika, hablaba que hizo fotografía de productos para web de e-commerce, ¿no? También, un montón, la verdad. Todos hemos hecho algo de fotografía para e-commerce, pequeñas y millones y miles de millones de fotos de productos, a veces que no se sostienen, y bueno, hay que tratar de hacer algo bueno con eso. Y después algo que habla Analu, por ahí está muy relacionado con el artista que vos nombraste, que se llama Chelo Amados, que es resignificar el objeto, que es un ejercicio que se hace en nuestra facultad constantemente, ¿no es cierto? Que ese objeto tenga una carga poética o metafórica sobre todo por detrás, aplicando alguna operación retórica para resignificarlo, tanto sea resignificar el contexto, resignificar el objeto y su relación con otros objetos, ¿no? Bueno, un poco creo que es lo que hacen constantemente los chicos en la facu.
a ver qué dice ahí. Lo ideal es siempre poder fotografiar para poder tener esa mirada apropiada de las cosas más cotidianas para que se pueda diferenciar, no ya de la marca que le aplicemos arriba por parte del mockup. En pandemia con productos que son por encargo se complica. Bueno, sí, siempre lo ideal es poder tener su propio, el objeto propio para poder sacarle la fotografía para venta, publicidad, para armar agregar la gráfica propia, ¿no es cierto? Bueno, un poco la intención de observar este objeto cotidiano, como decía Lulú, y recorrerlo y recortarlo o enmarcarlo, es tratar de sorprendernos con ese objeto, ¿no es cierto? Tanto sea resignificándolo por su encuadre o por lo que vemos en ese objeto, como hacer su recorrido formal y poder tener ese objeto para aplicar nuestra gráfica de manera formal y saber cuál es el mejor punto de vista para esto. Los chicos hoy están trabajando, te digo a vos, Fer, básicamente 3 cosas con el objeto. Por un lado, punto de vista, por otro lado, encuadre, y por otro lado, luz, ¿sí? O iluminación artificial para el objeto. Porque esas son las cosas que están trabajando. Así que bueno, nada, interesante los dos. Miren un poquitito los dos referentes que marcó Fer. Bien. Bueno, quizás yo les dejo una consigna, si quieren, que agarren cualquier elemento, lo miren y le pongan 6 títulos diferentes. Y uno que tenga que ver con la morfología, uno que tenga que ver con la carga poética del elemento, a ustedes hacia dónde poéticamente lo lleva, uno que tenga que ver con una carga social, uno que tenga que ver con una carga política y uno que tenga que ver con una carga documental. El mismo objeto, el primero que encuentren, y a ver, como ejercicio de pensamiento, no quizás como un ejercicio estético. Estético va a terminar siendo, que ustedes, por lo que veo, y tienen buenos profes y tienen una linda carrera, van a tener un montón de herramientas estéticas, ¿sí? Me parece o lo que a mí me pasa con la fotografía, ¿no? Que cuando llego a la cámara, cuando llego a apretar el botón, recorrí un montón de cosas antes de llegar hasta ahí. Creo que es el último elemento que la cámara es como la definición de los pensamientos que tuve. Yo lo estoy contando como experiencia personal, ¿no? Me parece que pensar lo que estamos haciendo y después cómo lo vamos a hacer, qué camino recorrer, cómo llegar. Y después la cámara es esa pequeña herramienta, ese martillo que me va a permitir poner el clavo en la pared que ya elegí, para poner lo que ya elegí, y el clavo del tamaño que ya elegí. Entonces agarro el martillo y lo pongo. Así siento muchas veces la cámara como que es el final, ¿no? Entonces yo lo que creo que gastar tiempo en métodos de pensamiento, en lectura de cómo llegar a las cosas, por dónde ir, por dónde caminar, probar muchos caminos para llegar. Eso con el tiempo está buenísimo, es lo que después nos hace nuestra propia personalidad, o lo que se llama, ¿no? Lo que llamamos nosotros su propia mirada, ¿no? Que es medio poético, pero es real, es la propia mirada, ¿no? Que fue alimentada durante un montón de tiempo, de algunas maneras, con nuestros vicios, con nuestros atajos, o sea, todos tenemos en los momentos de pensar en algo todas estas cosas que a la final nos terminan haciendo personales. Obviamente que con el diseño, igual que con la publicidad o con el marketing, estamos atados un poco a que eso tiene que llegar. Quizás a veces en la obra, ¿no? En la obra solo artística, en la obra del autor, nos podemos despojar un poco de eso, ¿no? De que esto tiene que punchar. Quizás en la obra yo nunca la pienso que esto tiene que punchar. Me gusta cuando gusta, pero no tiene una finalidad puntual que sea así. Quizás en el diseño, en el marketing, en la publicidad, sí. Y eso quizás no sea algo en contra, sino sea como un aditamento de decir cómo puedo, desde mi forma de hacer las cosas, de mi forma de mirar, poder llegar a convencer tanto al cliente que me contrata y que su producto llegue de una manera, ¿no? Es un lindo desafío que tienen, es una linda carrera que están estudiando, che. No, bueno, también esto que vos decís de la mirada propia, tanto en diseño como en publicidad, por supuesto, es
es un punto fundamental para el trabajo con las piezas de comunicación, ¿no es cierto? No tanto la mirada propia, pero sí la mirada única para ese objeto, ¿sí? En este caso que estamos hablando de objeto, para ese objeto que todos conocemos, para que el público se sienta atraído por esa mirada única para ese objeto que va a contar o comunicar algo en particular, como vos decís, dirigido a un público particular y que tiene que llegar de una manera particular. Pero bueno, tanto para la obra como para la comunicación visual, la mirada es fundamental, ¿sí? Por ahí, como decimos, para el artista, para poder contar lo que le sucede, o lo que ve, o lo que observa, y para el comunicador visual, para poder contar lo que necesita comunicar a ese público objetivo, público o audiencia que tiene que llegar, ¿no es cierto? Y es fundamental la mirada, por eso tenemos que observar los objetos y encontrar esa mirada única para esos objetos para poder contar lo que creemos que observamos o sentimos en la obra, o lo que necesitamos que se cuente en una comunicación dirigida. Ahí Buenísimo. me gustaría que abran los micrófonos, porque van tirando como palabras, y yo quisiera tratar de entender lo que dice. Ahí Ana Luz dice objeto, poética, morfológica, política, social. Todas palabras separadas que me encantaría que las podamos armar en una... Porque Ahí, Ana Luz, Perdón, quería anotar el ejercicio y me faltaba una palabra y no me acordaba cuál, entonces lo anoté en el chat para que no se pierda. Es muy interesante el ejercicio, creo que lo voy a hacer. Bien, gracias, buenísimo. Gracias. Y documental, decía por ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ahí en el chat? No. No. Nada más en el chat. Te hago una pregunta, Fernando. Sí. Cuando la actividad con los chicos y ellos empezaron a elegir ese objeto y ese objeto se repetía, pero más allá de que ese objeto se repetía, ese objeto empezaba a tener también diferencias, ¿no? ¿Cómo los chicos empezaban a asimilar esas diferencias o, por así decirlo, o no le daban tanto interés o tanta atención a estas diferencias, ¿no? Porque veían al objeto como tal y no desde una mirada por ahí ya cargada como la que tenemos nosotros los adultos. ¿Veías en eso como algo interesante? ¿Todos veían Sí. la pelota o era, bueno, la pelota vieja, la pelota esta, o era para todos era una pelota y ya? Para todos era una pelota. Eso fue lo que nos permitió destrabar la cosa. Todo lo demás, cuando hablábamos de la calle, cuando hablábamos del barrio, todo se remitía a algo más económico, digamos, ¿no? Mi barrio feo. Claro. La pelota era la pelota para todos, la pelota. Ninguno dijo, no, yo tengo una pelota o la pelota de cuero. O sea, eso nos remitió puntualmente al objeto. Pelota, pie, de fútbol, canchita de la esquina. En ninguno de ese camino, ni siquiera en las zapatillas, que mirá que, viste que los chicos las marcan las zapatillas, en ninguno de esos elementos surgió una carga negativa en base a si era buena marca, mala marca o no sé qué. Eso fue lo que nos abrió el camino, digamos, como encontramos así puntualmente en la pelota. Después nos sucedió en otras cosas, pero en la pelota, de lado a lado, nadie pensó si era marca Nike la zapatilla o la pelota era no sé cuánto. No, era pelota, pie, fútbol, canchita en la esquina, en todos. Y eso fue buenísimo. Claro, total, genial. Gracias, Fer, porque es que me parece importante remarcar esto, que también cómo varía la mirada a lo largo del tiempo y cómo varía también a eso que le prestamos atención también a lo largo del tiempo, o por lo menos a medida que vamos creciendo, ¿no? Antes por ahí era más que el juguete de una manera más abstracta o por ahí esencial, y hoy en día es ya el hecho de nomenclar y me
me conecto con tu ejercicio a un objeto a través de una marca y no en base a su construcción, o sea, a su sentido como tal, como objeto, ya nos empieza a posicionar como diseñadores, como personas que consumimos y también desde el lado de lo fotográfico, desde otro lugar. Entonces me parece que es interesante empezar a prestar atención a estas cosas, ¿no? Siempre decimos que el ejemplo muy pavo, pero servime Coca-Cola en vez de servirme gaseosa, pasame el liquid paper en vez de pasarme el corrector, pasame la borigoma en vez del pegamento, digo, y así digo, entonces empezamos a darnos cuenta de cómo la palabra construye sentido, no solamente en la cabeza, sino también desde lo formal, desde el objeto, y me parece que se conecta un montón con esto, digo, y empezar a prestar atención a eso, me parece que para también linkearlo a tu ejercicio. Gracias, Maxi. Hola, Fer. Juan, Mira, ¿qué? acá Manuel está preguntando, dice, yendo al práctico que tenemos que hacer, me parece súper importante el poder apropiarse del objeto y poder meterse dentro del mismo para tener buenas fotografías y algo que contar. ¿Tenés alguna experiencia o anécdota para contar respecto a esto? ¿De meterme adentro del objeto? No. La realidad es que a veces es que, a ver, uno se lo puede poner de una cuestión abstracta, ¿no? De meterse adentro del objeto, ¿no? O sea, yo creo que cuando lo pensamos desde un montón de lugares, ¿sí? Es una manera de meterse adentro del objeto, ¿no? Cuando uno lo piensa desde muchos espacios, ¿no? No solo desde el usuario de un objeto o desde el constructor de un objeto, sino desde todos los lugares. Es una manera de apropiarse del objeto y ver hacia dónde puede ir. No tuve la experiencia, más allá de alguna caja o algún placar, no, de meter el objeto no. Pero es eso, para mí meterse adentro del objeto, apropiarse del objeto es pensarlo desde muchos lugares. Mirarlo de lejos, mirarlo de cerca, pensarlo en diferentes situaciones, pensarlo en diferentes definiciones. Digamos, así lo voy a pensar como meterme dentro del objeto. Bueno, ¿te acordás? Nosotros tuvimos una experiencia con una botella de vino y no precisamente por tomarlo. Tuvimos que fotografiar una botella de vino y fue súper complicado, muy complicado. Pero bueno, al final lo logramos. Por falta de material, básicamente, aparte. Por falta de material y por tener un docente caprichoso, disculpame, ¿no? Sí, también. Tenía un docente caprichoso en ese momento. Un docente hinchapelota. Eso a los chicos no les ocurre. Tienen un docente trastornado, que no es lo mismo. A los míos. Está bien. Sí. Pero sí, a ver, yo te voy a hacer una consulta por ahí. Vos me comentabas en su momento, vos tenés, o sea, un estudio en realidad en Capital, donde vos haces todos estos trabajos. Y, a ver, por ahí lo que me gustaría que cuentes o que nos cuentes es alguna experiencia que hayas tenido con justamente algo, no sé, gracioso, lindo para contar con objetos. A ver si se te ocurre algo que hayas tenido que hacer, ¿no? Alguna fotografía más allá de un vino que un profesor trastornado de un amigo tuyo pidió fotografiar. No, la realidad es que algo así como gracioso no, porque sí trabajé un montón de tiempo en un estudio que se dedicaba solamente a hacer fotografía de zapatos y zapatillas para un montón de marcas, que como gracioso lo único que te puedo contar es que a veces llegaba y lo único que tenía que hacer era apretar el botón y muchas veces me preguntaba, ¿para qué vine? O sea, obviamente económicamente era hermoso, pero, digamos, y llegaba, estaba todo iluminado, todo preparado, el trípode puesto, la cámara cargada, el chico con la compu al lado ya te sacaba la foto, con los encuadres armados. No sé, ahora me parece gracioso. En ese momento tenía mis cositas. O sea, a mí me gusta pensar y crear, obviamente, que económicamente estaba súper bueno, ¿no? Pero, no sé, ponele que como gracioso podemos contar eso. Después la realidad es que no me dediqué mucho a la fotografía publicitaria y menos de objetos. Yo aparte yo soy porteño, pero me fui de Buenos Aires
hace 20 años más o menos. Yo me fui 10 años primero a vivir a Córdoba, a un lugar que se llama San Marcos, y después ya hace 10 años que vivo acá en Lobos. Durante los 10 años que viví en Córdoba, casi que no hice trabajos, casi. Cada 2 o cada 3 años por ahí venía y hacía alguno y me volvía a juntar con algunos de los chicos con los que laburaba antes, pero es la parte más comercial, digamos, publicitaria. Ya cuando me fui a vivir a Córdoba, obviamente por una cuestión de distancia, se fue cortando. Después acá cuando vine a Lobos, ya me dediqué más a la docencia, más allá que en Córdoba hacía algo de docencia, me dediqué más a la docencia y quizás a mi obra personal. Así que la verdad es que hace mucho que no trabajo, salvo algún trabajo chiquito, algo personal o para algún amigo que no estoy trabajando en lo que es publicidad. Quizás siguen ejercicios acá en el taller para los alumnos, como si fuera, pero no con esa presión de un cliente y un director de arte y de llegar digamos, al concepto que quiere el cliente. Hace rato ya que no hago eso. Vos hablaste, Fer. No, que justo se abrió un micrófono con mucho ruido. Vos hablaste, Fer, de recorrer este objeto, meterse en el objeto, la carga poética de ese objeto, el contexto de ese objeto. Pero si tuviéramos, los chicos al final tienen que agarrar y sacar una fotografía de este objeto que se tiene que separar de ese fondo, que tiene que verse impecable, que tiene que estar bien iluminado, que tiene que reconocerse y que aparte tiene que mostrarse de una manera diferente. ¿Alguna indicación más técnica, si querés, o alguna recomendación en relación a la fotografía de objeto, en cómo iluminar, cómo ubicarlo, cómo pensar el fondo, cómo pensar el contexto, cómo pensar, no sé, lo que se te ocurra que les puedas dar como para poder también acompañarlos o ayudarlos en el proceso de la fotografía de objeto, pensando que los chicos, algunos tienen cámaras profesionales, algunos semiprofesionales, algunos pocket y algunos celulares. Buenos, malos y medios. Sí, bueno, primero como para el tema de las cámaras, el celular, la pocket, la chica, la no sé qué, yo creo que obviamente es una herramienta que cuanto mejor sea la herramienta, quizás me va a dar más cosas o me va a permitir más fácil hacer algunas cosas, pero siempre termina siendo ese recuadro, ¿no? Y ese recuadro lo vamos a conseguir con el celular, con lo que sea. La foto termina siendo lo que está ahí adentro y no el elemento. Yo siempre digo lo mismo. Si me compro el piano de John Lennon, no voy a tocar en la puta vida como John Lennon. O sea, entonces es la herramienta, ¿sí? Que obviamente que si uno toca un piano y tiene un buen piano y el piano bien afinado va a sonar bien. Pero lo que es muy importante es ese rectángulo. Es lo que voy a meter ahí adentro de ese rectángulo, ¿sí? Y pensar el elemento, se llama yendo a la parte técnica, un poco previo, es también pensar qué lo va a acompañar a ese elemento, si es necesario que lo acompañe algo, al objeto, si no es necesario, si para llegar mejor el color que yo voy a usar de fondo, si le quiero dar un clima para que la gente no solo se asocie al objeto, sino se asocie al clima, y el clima se lo damos con la luz, ¿no? O con el tono de fondo. Entonces, ¿cómo le puedo llegar al cliente? Solo con el objeto, puntualmente con el objeto y con la experiencia, o sea, la experiencia que te puede dar el clima, cómo lo ves, apoyado en dónde, con qué tipo de luz, ¿no? Entonces, como esas dos maneras de encarar el producto para venderlo. Si lo vas a vender como producto puntual, ese objeto mate, bien iluminado, ¿no? Porque el diseño, porque la morfología, porque lo vendo, porque el diseño es innovador, o vendo el mate como una experiencia. Entonces, quizás, ¿a dónde esté apoyado? ¿No? ¿Por dónde llega la luz? Si es una luz de mañana, cerca de una ventana, en una mesa. Entonces, como esos caminos, ¿no? De ¿cómo voy a vender este producto? ¿Voy a vender el producto puntual como objeto solo? Porque lo que me está vendiendo es el diseño innovador de este mate hecho en caucho y no sé qué. Entonces, es muy importante que si lo voy a vender solamente como el objeto por su morfología, todo lo demás sea neutro. Que resalte puntualmente las líneas del mate donde quizás el elemento que es nuevo, el del caucho, de alguna manera se pueda ver y que la forma es la que le llega al cliente. Y después está el camino de la experiencia, ¿no? De
tratar de igualar el objeto con lo que el cliente, cómo lo va a usar. Entonces ahí ya la iluminación, la puesta en escena del objeto ya cambia. Entonces siempre está bueno, obviamente que cuando trabajen con un cliente, eso se los va a definir el cliente o se los va a definir el director de arte de la empresa de la que haga la publicidad. Pero mientras tanto, quizás como ejercicios, es pensar los dos caminos. Como si tuviera que vender el objeto puntual por su diseño, ¿no? Y cómo hago con la neutralidad de lo demás para que el objeto se separe. Y ahí tenemos las herramientas casi de siempre, que es fondo, figura y luz, ¿no? Y después, cuando trabajamos con la experiencia del producto en vez del producto, ahí, que también seguimos haciendo fondo, figura e iluminación, pero ya el fondo está pensado de otra manera, la iluminación está pensada de otra manera y la figura va a formar parte de una situación, que es la que nosotros queremos vender. En una vendemos el producto en particular y en otro vendemos la situación del producto, ¿no? Ahí donde buscamos que el cliente se sienta cerca, ¿no? Como vos le mostrás el mate apoyado ahí, muy parecido a como él lo tiene apoyado en su casa, pero ahora está mirando su mate viejo, todo feo, y vos le estás mostrando lo mismo, pero con un mate re lindo y divino, y queremos que le den ganas que vaya a comprarlo. Bueno, un poco así es lo que técnicamente yo cómo lo pensaría, ¿no? Bien, dice que como las publicidades de camioneta en medio de la montaña. Claro. Como la experiencia. ¿No? Está un poco de moda igual, ¿no? Pensar así como la experiencia del producto. Que no está mal, igual siempre se pensó, la frase está de moda, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran preguntarle o consultarle o decirle a Fer? Nada. Clarísimo lo que dijiste, Fer. Preguntando, Dan. no solamente, pero sí debo admitir de que me sorprende cómo reversionó el trabajo con los chicos con respecto a cómo encontrar la forma de que todos sean iguales, y para eso me parece alucinante, porque justamente las clases sociales hacen que los chicos totalmente más en esa edad se separen, y haber encontrado la forma de cómo unirlos, o por lo menos que algo los atraviese a todos, es algo que me parece encantador. Eso sí, eso lo puedo decir que me encanta de lo que hiciste. Gracias, Virginia. No de nada. Dan, ¿ibas a decir algo? No, yo, ya que Virginia... No, dejá hablar a Dan, Lulú. Igual es de mi comisión. ¿Quién iba a hablar? ¿Manuel? Dan. Ahí está, desde queriendo arrancar. No, quería hacer una pregunta nada más, pero por ahí es sencilla. El tema de las luces y... Nada, él lo debe tener clarísima, yo soy muy novato. Pero si ya más o menos, cómo es que las luces también van contando, ¿no? En la fotografía de los objetos, depende de dónde lo enfoques, el tipo de luz, el tipo de sombras que genere sobre el objeto y esas cosas. Sí, Dan, ¿no? Sí, la realidad es que la luz es otro de los elementos compositivos que tenemos al momento de hacer una foto. Tanto sea una luz fuerte, sin sombras, intensa, como una pequeña luz, una sombra grande, digamos, la luz es una manera de componer. Es muy importante la luz. Muchas veces nos pasa por ahí, sobre todo ahora que están estudiando, que no tienen equipos, entonces, bueno, lo necesitan resolver con lo que tienen, pero resuélvanlo componiendo, no lo resuelvan sacando, bueno, tengo esto, lo pongo así, que el profe me va a entender. Claro, no, porque una luz puede generar un montón de iluminaciones copadas, 2 luces, 6 luces, Maxi dice que no. Entonces, siempre, salvo el día que tengan un super estudio o plata para alquilar un montón de equipos, siempre van a tener alguna dificultad técnica, que de alguna manera la van a tener que masticar y sacarla como creatividad. Entonces, la composición, la luz, hay que pensarla como una composición. Siempre está lo ideal, ¿no? Lo que uno dice, lo ideal sería esto, tratar de romperse para conseguir eso. Ver qué hay en la casa, desarmarle los tubos a la cocina de la abuela, traerse todo lo que... Bueno,
pero pensarlo como una composición, pensar que ese objeto va a estar iluminado de una manera, porque yo quiero que dé tal sensación, de tal manera. Sí, ¿sabes por qué preguntaba o consultaba esto? Porque yo saqué la foto de una pava mía, a una pava, con luz de día, y era luz de día, pero no era cálida, era más, se veía fría, ¿no? Probé después con una luz cálida, y era otra cosa, y simplemente cambié la luz, ¿no? No es que cambié la pava o puse en un entorno diferente, no, fue una cosa de cuestión de luz. Perfecto, lo que tiene de bueno es que te diste cuenta y lo pudiste cambiar, que no lo dejaste así. Hubo algo que te molestó, hubo algo que no te cerró de la primera iluminación. Claro. Entonces lo cambiaste por salida y ahí sí te gustó. Eso es un elemento que ya en las cámaras ya reflex normales, trabajando el balanceo de blanco, o sea, sin ni siquiera tener que ir a la compu y trabajar, ya eso se lo pueden hacer. Por suerte el balanceo de blanco, ya hablando de cosas técnicas, en la cámara me permite igualar algunas luces si yo no tengo luces de las mismas temperaturas, o cambiarle un poco la temperatura trabajando con balanceos cruzados. La cámara tiene herramientas que me permiten ahora, porque antes cuando era rollo, la temperatura la compramos con el rollo y listo, ya está. Era frío, era cálido, era más o menos, pero ahora al poder cruzar los balanceos de la cámara o inventarle balanceos, podemos cambiar la iluminación que nosotros tenemos sin la necesidad de cambiar la fuente, ¿no? Lo más interesante que me copa dar es que te hayas dado cuenta qué es lo que no te gustaba y lo hayas cambiado. Sí, también me pasó que me di cuenta que las cámaras, bueno, tengo una Nikon, pero tiene muchas opciones en automático, me molestó bastante y empecé a mirar qué tenía, qué no tenía, el ISO, bueno, todas las opciones que tiene, ¿no? Porque te cambió un montón. Es interesante que las herramientas traten de conocerlas bien. Que, digamos, que la herramienta con la que trabajan la conozcan. ¿No? Porque al conocer bien la herramienta, el panorama es mucho más amplio. Digamos, vos ahora te diste cuenta que podés balancear los tonos de otra manera. Conociendo bien la cámara vas a ver que vas a poder configurar tonos, colores, diferentes saturaciones de tonos. Todo en la cámara estamos hablando, sin ni siquiera llegar a la compu. Que trabajando con los diafragmas vas a poder tener mucha nitidez, menos nitidez, más allá de la profundidad del campo. Digamos. Es necesario que las herramientas las conozcan bien, porque si no van a tener en algún momento una traba técnica. Entonces, investigar la herramienta, llevarla a lo máximo, a nosotros nos da más cosas para poder crear. No, genial, genial. Sí, yo en algún momento le conté a Martín, a mi docente, que nada, yo sé sacar fotos de noche, pero con el celu, ¿viste? No salgo con la cámara, pero me salgo a pasear y bueno, voy sacando fotos de lugares, cosas, y está... Pero me acostumbré a llevarme el celu encima y bueno, eso. Eso está bueno, somos generadores de metralletas de imágenes. Somos metralletas de imágenes. Tal cual. Pero bueno, Dan, es importante a todos que investiguen la herramienta, que traten de conocerla, que metan, se tomen un rato, prueben, lean, busquen el manual, chequen ahora que está internet, que está buenísimo, busquen qué es esto, lo busquen, y todas esas herramientas al momento de trabajar pueden ser caminos creativos. Entonces, no podemos no conocer bien la herramienta. En el caso, que son las herramientas de trabajo. Si nosotros estuviéramos charlando que me gusta salir a caminar y sacar fotos, y la técnica mucho no me importa, está bien, porque yo sigo diciendo lo mismo, después termina estando eso que metemos dentro del rectángulo, eso está claro. Lo que pasa es que al momento de trabajar, sobre todo ustedes que van en una cuestión de diseño, donde los tonos no es lo mismo, donde los focos no es lo mismo, digamos, tienen que conocer bien la herramienta. Es un trabajo técnico de prueba, de agarrar y darle vuelta a la máquina y darle hasta sacar todas las alternativas que tengan. A ver, ahí Nat estaba preguntando, dice, siento que en nuestro objeto, ellos tenían que hacer foto de objeto para hoy, vemos elementos de la danza en un objeto que no tiene nada que ver. Si no me equivoco, sacaron un sacacorchos, es una amiga Nat,
¿Pudiste alguna vez encontrar paralelos así de impensados? Sí, sacacorchos, dice Natalie. Lo que creo entender es que dentro del objeto le encuentra como otras figuras, ¿sí? Algo así. Como una figura retórica. Corcho le pareció como una bailarina. Bueno, no me acuerdo si me pasó en particular, pero sí es un lindo ejercicio de interpretación, ver un objeto y decir qué otras cosas podrían ser, sin carga, morfológica solamente, ¿no? El huevo, el mundo, la cabeza de Martín, el pelado acá a la vuelta, digamos, es como... Pero así, puntualmente no me acuerdo un elemento. No, igual Martín no, por vos no, mirá yo. No, tengo al Martín el pelado acá a la vuelta en serio. Que le dicen el huevo. Así que, no, puntualmente no me acuerdo. Tranqui. Yo pensé que era un saludo. Claro. No, me hicieron acordar de Wilson, todo el significado que le dio el náufrago a esa pelota de voleibol fue impresionante. Buenísimo, Lo salvó. sí. Lo salvó, sí. Claro, a nosotros lo que nos pasaba con el sacacorchos es que cuando estábamos buscando el recorrido como alternativo, donde extrañábamos el objeto, de repente nos damos cuenta de que vemos, más allá de que vemos otras cosas, como que el mismo objeto, ángulos distintos, veíamos cosas diferentes. Por ejemplo, de las 4 personas que somos, una persona le empezó a poner, por ejemplo, fotos de Google de a qué se parecía abajo, en el Miro que estamos usando en el grupo, por ejemplo, ¿no? Y es como algo que, qué sé yo, un sacacorchos, no sé, no me remita a un tiburón, ¿me entendés? Pero de repente era un tiburón. Pero después en la selección que hicimos para presentar en el grupo, son como bailarinas, ¿entendés? Es como algo muy... ¿Y cómo pasás de un dinosaurio o un tiburón a una bailarina clásica? Es como algo, digo, más allá de que no sea específicamente algo que haya pasado, me imagino que esto de ver en algo figurativo, algo que no es figurativo y como abstraerse, debe pasar, ¿no? Cuanto más ejerces esa mirada y cuanto más estás trayendo vos esa mirada a los objetos cotidianos. Me imagino, no sé, hablabas de los zapatos, por ejemplo, antes, ¿no? Y yo vi ahora toda una moda de cómo se sacan los zapatos en vez de apoyados en el piso, mirando hacia arriba, por ejemplo. Y lo que comunica ese zapato mirando hacia arriba, en vez de estar pisando el piso, cómo se luce el pie. Es como que a mí me acuerdo cuando vi esa fotografía y dije, wow, o sea, no se me ocurrió antes que el zapato puede estar mirando, o la media, ¿me entendés? Es como que me parece que hay algo de eso también en ese tipo de fotografía, a eso me refería. Sí, totalmente. Pero eso es lo bueno de no quedarse siempre con la primera mirada. Vieron que, si les pasa que cuando uno tiene una idea es como que, wow, ya está, la idea ya la tengo, y como que se cierra ahí y frena. Me parece que lo importante es esto de ir por muchos caminos. Y después quedarse con la idea donde más lo convence, donde más le convence al cliente. Hablando de sacacorcho, el más común de todos, ¿sí? Que uno lo va abriendo de costadito y le va sacando cositas así. Todos son pájaros. Y está pensado en el diseño, lo diseñaron en el año, no sé, 30, está pensado así. O sea, si vos sacás un tipo de pájaro, y sacás otro, es otro tipo de pájaro. Si le levantás la cosita para atrás, otro pájaro, y un pedacito de metal. Para mí es una de las cosas de diseño industrial más copadas, simples y con muchas alternativas. Y después está la carga cultural que uno tiene, donde a un objeto cualquiera le puede empezar a despertar estas asociaciones, como la que a vos te pasó con las bailarinas. No, sí, también no teníamos ese modelo. Nada, es anecdótico. Nos pasó que no teníamos ese modelo, pero entre el grupo concordamos de que está este sacacorcho, está el de que no tiene nada de suelos de arriba, y está el que es un humanito así. Y sabíamos cuál era.
No, el que es La pajarito es clasificación el que... mental de los sacacorchos, o sea. Bueno, chicos, 10 sacacorchos diferentes para la semana que viene. Ese Que fue mi solo profesor sea- también, el de la botella de vino. Sí, el de la Él lo botella de pidió. vino. Bueno, Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. No te queremos quitar más tiempo. Sé que te había dicho que iba a ser cortito y al final te tuve 1 hora y media acá, casi 1 hora y Está bueno. media. Ya lo tengo que dejar, llegó mi hija, el perro, ya estamos todos. Claro, ¿no? Entonces empieza a bullir en La la casa casa. empieza a sonar a casa. Exacto. Así que bueno, está tu Instagram que publicamos, si alguno quiere seguirlo, mirar la obra de Fer, quiere conocer sobre su galería, o hacer alguna consulta, le pueden hacer por Instagram. Así que bueno, nada, mil gracias por haber estado con nosotros y un aplauso enorme para Fer, ¿sí? Sin ruido, porque si no es un ruido bárbaro. Bueno, muchas gracias Eva, gracias Lu y chicos por tenerme en cuenta. Y bueno, un saludo a todos y cualquier consulta que tengan. Gracias Martín también. Estoy a disposición. No duden en escribir. Del otro grupo también, del paralelo, Sí. te agradecen, ¿eh? No, bueno, muchas gracias a todos, chicos. Bien, mil Nos gracias, vemos. Fer. Ustedes, chicos, no se vayan, se quedan acá, que ahora sigue Maxi un ratito. Chao, Fer. Mil gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Seba, ¿le podemos dar 5 minutitos a los chicos? Para que vayan al baño o algo, si quieren, ahora o nunca. Porque yo arranco y no paro, le voy a dar... Estás muteado, Seba, no te escucho. Bueno, el grande Maxi pensando en los pibes, dice. Seba no le gusta pensar en los pibes. No, mentira. Bueno, listo. Son 19:18, 19:25. Maxi arranca puntualito.